¿Qué tal? Bienvenidos a Mesa de Periodistas. A punto de concluir 2024 con el arranque de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Uno de los temas que más ocupa y preocupa a los mexicanos es la inseguridad. Vamos a conocer la evaluación de los invitados a la mesa y las consecuencias, por supuesto. Eduardo Ruiz Gili, periodista. Alberto Bello, director de Enfoque Noticias en NRM Comunicaciones. Salvador Frausto, director de investigaciones en Milenio. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Hola. Hola. Salvador, arranco contigo, que no te habíamos visto. Una primera evaluación de la estrategia de seguridad. Vemos un cambio en la estrategia de seguridad. En primer lugar, eso es a mí lo que me llama la atención, que dotarle de tanta fuerza a Omar García Harfuch como coordinador de los esfuerzos de seguridad y está ya implementando su sello con estos trabajos de inteligencia que han generado en principio muy buenas reacciones. Por ejemplo, el operativo Enjambre, que a partir de trabajos de inteligencia fueron por funcionarios públicos de distintos municipios, sobre todo en el Estado de México, y ese estilo me parece que está generando mucha confianza. Hay una serie de mediciones sobre la popularidad de Harfuch y se está convirtiendo en una especie de funcionario público rockstar, es decir, tiene una cantidad de seguidores y de conversaciones en redes sociales impresionante. La cobertura mediática que hay sobre Omar García Harfuch es también impresionante. Hoy saca, por ejemplo, el Universal, que es el funcionario con más exposición positiva en medios de comunicación, de acuerdo a un análisis de notas periodísticas, y yo tengo también, lo he medido con las herramientas de inteligencia artificial, y hace cuenta que mientras millones y millones hablan de él, del resto del gabinete apenas unos cuantas decenas de miles hablan de los demás funcionarios. Entonces, me parece que el estilo Harfuch está permeando y me parece esperanzador, porque es un estilo que me parece que sí está dando resultados y que está siendo muy bien recibido por la ciudadanía, no por la burbuja de los medios. Ahí sigue, digamos, este discurso como doble cara de la oposición, de decir, estamos en contra de la Guardia Nacional, pero los gobernadores están felices, ¿no?, de que haya Guardia Nacional, o esto de la prisión preventiva oficiosa. La oposición se opone, pero los gobernadores de oposición son los primeros en decir que es necesario la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos y que no se libera a mucha gente que está en las cárceles. El estilo es llamativo sin duda alguna, pero de fondo, ¿está dando resultados, Eduardo? Mira, yo creo que no hay que ser demasiado optimistas y no hay que juzgar porque alguien es popular en las redes sociales que realmente es popular. Nosotros sabemos que las redes sociales pueden ser muy fácilmente manipuladas. No nos hagamos. Yo creo que hasta el momento se ve una buena intención. A ver, el operativo Enjambre, que debería ser el operativo Hormiguita, porque llegaron con un solo edificio de no sé cuántos edificios, no solamente en el centro de la Ciudad de México, sino en todo el país, llenos de contrabando proveniente de China. ¿Dónde están las capturas o los arrestos de los funcionarios aduanales que tal vez permitieron entrar todos estos productos? Hace rato yo escuchaba en tu noticiero, parecía la narrativa de un país que está deshaciendo a balazos en Zacatecas, en Jalisco, etcétera, etcétera. Yo no niego que tiene buen cartel Omar García Harfuch, no niego que lo están fortaleciendo, qué bueno, pero yo todavía no siento que en grandes zonas del país esta estrategia, que sí es una nueva estrategia, esté todavía dando algún beneficio. Es demasiado rápido. Estamos hablando de una situación sumamente compleja, que ni modo que en 2 meses ya estemos, qué bárbaro, vamos a la jauja y esto ya se acabó. Entonces, vamos a darle tiempo. No dudo de la capacidad de Omar García Harfuch, no dudo de la buena voluntad de la presidenta Sheinbaum, pero creo que
empezar a tañer las campanas tan temprano es hasta generar falsas expectativas. Yo no confío en las redes sociales de lo que dicen, caray, ni de lo que dicen bueno o mío. ¿Por qué? Porque todo está manipulado. Oye, vimos el operativo Enjambre en el Estado de México, efectivamente, otras noticias por ahí de el ajuste en la actividad en las aduanas, pero también vemos los contrastes como en Sinaloa. La presidenta le pidió a los gobernadores que no se deslinden, que se comprometan. ¿No se están comprometiendo con el gobierno para enfrentar al narco o están comprometidos, coludidos o como lo querramos mencionar con el narco, Alberto? Bueno, esto es algo que vimos en la Ciudad de México en el trabajo que hizo Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno. El señor Harfuch era el secretario de Seguridad y se encargó de la seguridad en la Ciudad de México. ¿Por qué tenemos tantos estados donde el gobernador se lava las manos? Yo creo que eso es algo que ha venido insistiendo Harfuch desde siempre, ¿no? Porque cuando era secretario de Seguridad decía es que los gobernadores tienen que hacerse responsables de la seguridad de sus estados, como estamos haciendo aquí en la Ciudad de México. Creo que es simplemente lo que está diciendo es algo que él cumplió y que él ha pensado siempre, y que yo creo que tiene mucha razón. Si el gobernador espera que llegue la Guardia Nacional a los 32 entidades que tenemos en este país, pues no dan la Guardia Nacional no da para todo si el gobernador no colabora con inteligencia, con fuerzas, con tratando, o sea, con la Guardia, o sea, con la policía local. Si el gobernador no coopera, esto no funciona. ¿Y tienes una evaluación respecto a estos primeros 2 meses de gobierno de la presidenta? Yo veo muy buenas señales. Estoy de acuerdo con Eduardo que es muy temprano, pero veo muchas cosas positivas. La primera es, estamos viendo a un civil al frente de la Guardia Nacional. Decía Salvador que la gente criticaba. Sí, la gente lo que le critica es que no haya un civil al frente de la Guardia Nacional. Si hay un civil al frente de la estrategia, yo creo que estamos en un Estado de Derecho fantástico. O sea, ojalá esto siga. Segundo indicio, bueno, yo creo que la operación Enjambre ya por fin le mete mano al tema de la política, los vínculos entre policías, entre la política y el narcotráfico de todos los partidos. Y el tercer punto es la incaudación de 1.100 kilos de fentanilo en Sinaloa. Es que son muchos elementos que muestran un camino mucho más sano y saludable para el país. Y que muestran también que lo que hubo antes es una falta de voluntad de atacar estos problemas de corrupción, de fábrica de producción de fentanilo en nuestro territorio y de que la Guardia Nacional respondía ante Sedena. Hoy está la Secretaría de Defensa trabajando en una estrategia coordinada desde la Secretaría de Seguridad Pública. Qué buena noticia. ¿Coincides, Eduardo? ¿Había falta de voluntad? ¿Esta política de abrazos, no balazos, era por falta de voluntad o porque era otra estrategia diferente la del gobierno anterior? Mira, la estrategia del gobierno anterior es que no hubo estrategia. Esto de los abrazos, no balazos es una posición totalmente absurda y ridícula. Claro, se siguieron matando. Los abrazos y no balazos fue una estrategia diciendo casi que se maten entre los malos y a ver qué sucede después. Ahorita lo que estamos viendo es un ejército, una marina, una Guardia Nacional que ya reaccionan ante los ataques. ¿Cuántas veces vimos videos de la gente golpeando policías o marinos y la orden era no resistirse? Ahora ya, esa orden aparentemente ya fue anulada. Ahora, en lo que a los gobernadores se refiere, para empezar, los gobernadores no tienen dinero, hay que ser francos. Los gobernadores no tienen policías. El éxito en la Ciudad de México es que en México, en la ciudad CDMX, hay aproximadamente 3 policías por cada 1,000 habitantes. Hay estados que tienen 3 policías por cada 1,000 habitantes. La norma oficial debería ser de 1.8 policías por cada 1,000 habitantes, que es demasiado baja de acuerdo a estándares internacionales. Hay estados que no tienen policías de investigación. Las fiscalías de los estados son un desastre. Entonces, se puede culpar a los gobernadores, pero también hay que decirlo, están jalando problemas ancestrales de no tener policías. Hay municipios que no tienen policías. Hay municipios en donde mejor que no hubiera policías. Estamos viendo que en Acapulco, al recién nombrado, al presidente municipal que apenas acaba de llegar, lo mataron a unos días y aparentemente, según nos dicen las autoridades, era el jefe de la policía municipal el que se lo echó. Entonces, los estados no tienen recursos, no tienen policías. Hay excepciones,
está Yucatán, que tiene una muy buena policía, Guanajuato tiene una buena policía, pero está rebasado. Entonces, yo creo que cada estado tenemos que analizarlo desde un punto de vista muy particular. Salvador. Perdón. Bueno, lo que veo es que coincido en primer lugar con Eduardo y con Alberto de que los resultados es muy temprano para medirlos como tal. Yo creo que le veremos las estadísticas en el primer semestre de gobierno, ya se podrá reflejar o no si dieron resultados. Pero sí me parece interesante, por ejemplo, además de enjambre, el tema del gran decomiso de fentanilo es brutal, ¿no? Esa cantidad de pastillas de fentanilo alcanzarían, si se comercializaran, para comprar 80 mansiones como la de Chen Li Yegon, por ejemplo. Es un decomiso impresionante y es al tercer grupo más poderoso en Sinaloa, que es el del Chapo Isidro. Es decir, hay eso y los operativos que tienen que ver con los productos chinos, están dando como una serie de argumentos y otra cosa que me llama la atención, a mí me gusta estudiar el tema de la popularidad porque pienso que los mexicanos estamos ya muy, muy politizados en redes sociales y la gente que consume medios de comunicación. Las mediciones que hacemos con esta herramienta de Millenia eliminan los bots, por ejemplo. Es decir, podemos programar a los robots para que eliminen a las granjas de bots y se quede con la conversación auténtica. Además de García Harfuch, hay otro fenómeno inédito. El secretario de la Marina, sobre todo, pero también el secretario de la Defensa, están siendo muy bien vistos por los ciudadanos. Están generando una conversación muy positiva y es el embrión de un asunto que empuja incluso la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, me parece que sí, efectivamente, mucha gente puede decir locuras, pero la temperatura social fuera de la burbuja opositora es muy positiva para el Gabinete de Seguridad. Alberto, querías decir algo, tienes 30 segundos. Sino que los estados sí tienen recursos. Otra cosa es que los distribuyan de una manera que no invierte en seguridad. Cuando los estados han querido invertir en seguridad, lo vimos en Tamaulipas con Cabeza de Vaca, le puso un montón de dinero a la seguridad. Simplemente hay que reestructurar el presupuesto y ponerle prioridad a la seguridad, igual que hacen las alcaldías de la Ciudad de México cuando invierten en seguridad. Simplemente tienen que reestructurar el presupuesto y si no tienen, que lo pidan. Pero no podemos decir, oye, el presupuesto que te damos no te lo gastes en seguridad. No, es su responsabilidad. Vamos a la pausa. En Mesa de Periodistas volvemos contigo, Eduardo. No le cambie. Vamos con la Mesa de Periodistas. Tienen razón cuando hablan de la importancia de dónde se pone el presupuesto cuando hablamos en materia de seguridad. ¿Realmente alcanza con el presupuesto que se está aprobando para este año 2024 para el 2025 para contratar policías, para comprar los equipos necesarios, para desplegar los elementos en el territorio? Ya sin hablar de la estrategia que viene por parte de Estados Unidos de deportaciones y lo que tendría que suceder aquí para atender la ola migratoria. ¿Realmente alcanza? ¿Las bolsas están destinadas con los recursos suficientes para el reto mayúsculo que tiene el gobierno de la presidenta Sheinbaum, Eduardo? En México el dinero no alcanza para nada, vamos siendo realistas. De cada 100 pesos que el gobierno tiene de presupuesto, 66, 67 pesos ya están programados. Le quedan 33, 34 pesos para todo lo demás. En México la recaudación es muy baja, 16%, equivale al 16% del PIB, mientras que en los países de Latinoamérica está el 20 y tantos hasta 30 y tantos %. ¿Por qué? Porque los gobiernos de México no quieren hacer una reforma fiscal porque no se vayan a enojar el público politizado, que no estoy de acuerdo ahí con Salvador. La verdad no alcanza dinero. A ver, no alcanza para salud, no alcanza para seguridad pública, no alcanza para educación. Hay que ser realistas, no alcanza. El dinero se lo han gastado, no solamente el gobierno anterior, muchos gobiernos en estupidez y media. Hoy tenemos una refinería que aún no refina. Tenemos una aerolínea nueva que no lleva pasajeros. No me quejaré de los ferrocarriles porque tarde o temprano generan riqueza y generan bienestar los ferrocarriles. Pero ¿se gastaron cuánto en la refinería?
Ya hace rato dijimos cuánto podríamos haber construido de casas de Shenli Yegón. ¿Cuántas casas de Shenli Yegón se podría haber construido con una refinería que no está funcionando, que se inauguró no sé cuántas veces? Hay que ser realistas. En este país no hay suficiente dinero. Y el que hay, a veces se lo roban, lo malgastan, lo maladministran por una sola cosa. No es su dinero, es el nuestro. Pero es interesante, hablaba el gobierno de México de cuáles son las prioridades, celebrando precisamente la aprobación del presupuesto porque habían otorgado la bolsa para los programas sociales y para salud casa por casa. Pero ¿dónde evalúan que está realmente la prioridad para combatir la inseguridad, para dotar de herramientas necesarias a los policías, a la Guardia Nacional, Ejército, etcétera, Alberto? Bueno, yo quiero agregar un dato a lo que ha dicho Eduardo. Primero, México Evalúa publicó un estudio y no son 66, son 90 pesos de cada 100 si incluimos la deuda y el servicio de la deuda y los proyectos sociales, digamos, social. Sí, yo sé. Si incluimos todos los programas sociales, quedan 10 pesos de cada 100 para hacer todo lo demás. Entonces, realmente está muy atado de manos el gobierno mexicano. Yo lo que, pues ya lo he dicho aquí alguna vez, yo creo que no podemos hacer una estrategia de seguridad sin cooperar con Estados Unidos, y eso implica una negociación en la que tiene que haber dinero en la mesa y un apoyo en armamento, en capacitación y en una serie de cosas, además de que los recursos se tienen que destinar allá. Evidentemente, pues hay que cortar algunas cosas. El presupuesto no es infinito y si no se cortan, pues pasa lo que pasa en Argentina, que se tardaron 25 años en cortar y luego tuvo que llegar un señor pues medio enloquecido con una motosierra en la mano. Pues más vale cortar a tiempo y reajustar y decir, a ver, vamos a poner dinero en las prioridades que son seguridad, salud, educación, etcétera. Y creo que eso es una cosa que va a tener que plantearse la presidenta Sheinbaum. Salvador, ¿dónde están las prioridades del gobierno para resolver la situación de inseguridad? Y también si tenemos que esperar un movimiento pendular en México para atender esa situación y esas prioridades que ya más o menos hemos enlistado. Bueno, creo que la prioridad, el sello central, es el trabajo de investigación y de inteligencia para conocer el entramado del crimen organizado, sobre todo del crimen organizado en nuestro país. Y ahí me parece que si funciona, lo vamos a ver en 6 meses. Hay unos focos rojos tremendos, que es lo que vemos en los medios de comunicación. La narrativa que vemos y que es la realidad, pues, que es lo que está pasando, sobre todo en estados como Guanajuato, como Chiapas, como Guerrero, está tremendo. Me parece que si algunos estados que no se sientan a coordinarse con el gobierno federal, con la Guardia Nacional, son los que se están rezagando. Hay también casos muy interesantes, por ejemplo, como Zacatecas, que se acuerdan que estaba tremendo, ha ido resolviendo el problema de seguridad. Tamaulipas incluso ha bajado algunos registros de delitos. Pero un modelo que me parece muy, muy interesante es el de Atizapán. En Atizapán tomó el mando la Marina completamente, seleccionaron a la policía local con solo marinos y le dieron la vuelta a la tortilla, es decir, ahora es un ejemplo de Atizapán de seguridad, como ocurrió, por ejemplo, en el sexenio pasado con Nesa. Nesa también implementó una policía de proximidad, ahí policía civil, pero policía de proximidad con chats como de vecinos denunciando. Es decir, hay presidentes municipales que han trabajado muy bien y que me parece que hay que estudiarlos para ver cómo desde lo local sí se puede ayudar a bajar los índices delictivos, Joely. Ahora, Alberto, independientemente de estas voces y los ejercicios que han dado resultados en lo local, ¿cuáles son las voces o los entes que pueden entrar a mediar en los territorios? Hay una iglesia que llama a una tregua, la paz. ¿Realmente la iglesia o alguna organización civil son los indicados para mediar con los criminales? ¿A razón de qué o a cambio de qué? ¿O Estados Unidos o qué entidad tiene ese espacio para negociar? Yo creo que ese tipo de negociaciones, si lo cuenta la historia del mundo, no llevan a nada, no funcionaron en Colombia, no funcionaron en México en los últimos 3 años,
Yo creo que el que tiene que relacionarse con los criminales son las fiscalías y las fuerzas de seguridad del Estado, que tienen que enfrentarse con los criminales que matan, que extorsionan, que roban, y cada cual lo suyo. Y un sistema judicial funcional, que este es un capítulo que tenemos que ver si se cumple o no. Más apostar por la fortaleza del Estado como tal, Eduardo. No puedes negociar con criminales, no puedes negociar con criminales. Además, ellos no están interesados en negociar, les está yendo muy bien. Están haciendo negocios. Dime un delito que no estén metidos, directa o indirectamente protegiendo a bandas locales. ¿Para qué voy a negociar si estoy de gane? No hay por qué. Al delito hay que controlarlo, no lo vas a poder suprimir completamente, pero necesitas policías muy capacitadas, dinero. Ya lo comentó Salvador en Atizapán, era la Marina, pero ¿cuántos marinos tenemos para todos los municipios emproblemados del país? Esto va a ser un problema de solución a mediano plazo, no esperemos milagros. El problema tardó décadas para explotar y ahora estamos esperando que en un sexenio, no, López Obrador, vamos a decirlo, no hizo gran cosa. Este gobierno tiene ganas de hacer las cosas. Yo soy menos estricto. Yo le voy a dar 1 año de beneficio a la duda al actual gobierno. 1 año. Por 6 meses me hace muy poquito. 1 año. Dentro de 1 año platicamos a ver cómo va y a cuando se acabe el sexenio vamos a ver cómo fue y todavía va a haber grandes pendientes hasta que este país llegue a controlar a la delincuencia o la delincuencia organizada, como ocurrió en Estados Unidos, se vuelve respetable y empieza a entrarle a los negocios lícitos, producto de sus negocios ilícitos. Alberto, ¿querías agregar algo? No, yo no creo que sea a mediano plazo, yo creo que es largo, yo creo que es más de 20, 30 años. Vamos a tardar mucho y va a ser muy difícil, va a ser duro, pero no se puede hacer basándose en la negociación, tiene que ser no negociando. Veamos rumbo al 2025, Eduardo. ¿Qué prevemos? ¿Cómo van a ser estos primeros meses con cambio de gobierno, con cambio de integrantes del gabinete, si es que efectivamente se hacen los cambios que se están hablando, con el inicio del gobierno del presidente Donald Trump? ¿Cuál es el escenario para la presidenta? Hijo, el escenario es bien difícil. Para empezar, la economía va a crecer raquíticamente, va a crecer casi al igual que la población mexicana, es decir, no va a haber rebanaditas más gruesas de pastel para cada uno de nosotros. Va a ser un año muy difícil. Hay que ver la entrevista que recién publicó hoy la revista Time, después de designar a Donald Trump el personaje o la persona del año 2024. El señor viene con la espada desenvainada. El gran reto de Claudia Sheinbaum va a ser cómo negociar con este individuo sin tensionar más las ya tensas relaciones bilaterales, sin sacrificar soberanía nacional, sin dejar que Trump se nos trepe. Yo creo que ella tiene la inteligencia, la lógica, la frialdad para poder manejar a un tipo como Trump, que es famoso por desdeñar a las mujeres de poder, pero vamos a ver, pero que el año viene muy, muy complicado. Salvador. Sí, coincido con Eduardo. Los escenarios con Donald Trump son muy, muy difíciles. Algunos argumentan que es que perro que ladra no muerde, y su estilo empresarial que amenaza antes de sentarse a la mesa y después puede ir a partir de ahí negociar o ser un poco menos duro. Pero me parece que el contexto actual es más difícil que el contexto que vivimos en la primera presidencia de Donald Trump, donde sí efectivamente se dio más rápidamente a su discurso tan beligerante. Ahorita me parece que el tema de que en Canadá pueden ganar el Partido Conservador y un Trump conservador son dos movimientos muy antiinmigrantes, muy de mano dura, y con esos nos va a tocar negociar el Tratado de Libre Comercio, nos va a tratar de negociar la política migratoria. Entonces, me parece que está dando buenos pasos, Claudia. Uno de los pasos que me gustó es mandar al canciller a estar en los consulados, a estar tratando de ver cómo se arregla el asunto y hablar con los gobernadores para prepararse. Alberto, un minuto.
Estoy de acuerdo, va a ser muy difícil, pero hay un camino y el camino es resolver problemas que son reales nuestros, no tener controlar nuestras fronteras, pues es un problema nuestro, no solo es un problema de Estados Unidos, y atacar eso creo que no viola la soberanía nacional, resolver el tema de la violencia, que como decimos, vamos en ese camino, tener una negociación comercial que responda a las necesidades de Estados Unidos estratégicas con China, y decir, pues tenemos que renunciar a la inversión china, pues renunciamos. Y creo que con esos elementos y con dos personajes que tenemos en el Departamento de Estado, como son Christopher Landau, que fue embajador en México, y Ronald Johnson, que va a ser el nuevo embajador, que son extremadamente republicanos, sí, extremadamente conservadores, no me importa, conocen nuestro país, hablan español. Bien. Entonces creo que hay buenos elementos para encontrar un camino de salida, difícil, duro, pero hay un camino. Alberto Bello, Eduardo Ruiz Gil y Salvador Frausto, gracias por estar con nosotros en Mesa de Periodistas. Buenas noches.